Debería haber más sangre, deberían haber más cuerpos destrozados en el suelo y mucha más destrucción. Pero, como podemos apreciar en el anime de Gaikutsu no Kishi-sama, Arc está más bien basado en su manga que en su novela, pues en los textos la trama es más fría, más oscura y más violenta. Como por ejemplo, citémonos el momento de la resurrección de todas las personas que habían sido asesinadas por los bandidos. Según el anime y el manga, unos cuantos soldados saltaron desde los arbustos para asesinar a los guardias de esta princesa, pero en la novela la información es más detallada. Primero, se explica que el comandante de la guardia que está acompañando a la princesa es el hijo de un duque, y este tenía a su disposición 50 hombres para poder defenderlos, aunque muchas personas considerarían que para defender a un heredero al ducado y a una princesa 50 es poco, era necesario este número para no perder velocidad. Ese es un pequeño aspecto. Otro es que los lobos, cuando llegaron a la escena para eliminar a los bandidos después de haber asesinado a los guardias, pareciera como que estuvieran ayudando a Arc a protegerlo, pues ellos disfrazaron de que él estaba siendo bombardeado por magias, y como supuestamente vimos que el líder había debido un favor a el caballero, entonces lo estaba pagando de este medio. Pero en la novela no fue así. De hecho, Arc asesinó al líder de los lobos, haciendo que estos, por puro y físico miedo, se retiraran, escaparan de su presencia, y en el transcurso de la huida se encuentran con los soldados que habían asesinado a los guardias. Ya que estaban en su camino, los asesinaron a todos en un conjunto de trabajo en equipo mientras usaban las ilusiones y el terreno a su favor. Ellos se encargaron de diezmar a todos los enemigos. Y también otro dato que se me estaba olvidando contar era el número de bandidos que había atacado esta carroza. Era un pequeño ejército, una mini legión, más o menos de unos 125 a unas 130 personas. Pues fue gracias a ese número que fueron capaces de doblegar y de destruir la carroza protegida por 50 guardias de élite. La batalla fue bastante reñida, por así decirlo. Los magos a distancia empezaban a utilizar varios hechizos: bola de fuego, bola de agua, relámpago, guijarro, destructor, y los caballeros levantaban sus escudos de mitril para frenar los ataques en lo mayor posible. Pero el escuadrón de bandidos también tenía a su disposición arqueros con flechas envenenadas, las cuales destruían la concentración de los guerreros, los mareaban, los debilitaban y finalmente los eliminaban. En la batalla de desgaste, los bandidos apenas perdieron unas 20 personas, mientras que, por el contrario, los demás fueron aniquilados por completo. Y luego, cuando llegaron los lobos, de los 110 que quedaban vivos, 40 fueron asesinados. Cuando se daban cuenta de que esta situación era terrible, retrocedieron sin necesidad de llevar más pruebas del asesinato de la princesa. De hecho, uno de ellos tenía el plan de cortarle la cabeza para enviársela al príncipe en pos de que habían cumplido su deber. Pero como los lobos llegaron, no alcanzaron a hacer eso. Y el aspecto más importante que podría comentar es sobre la condición del campo de batalla. Después de que el montón de cadáveres que ascendía a los cientos estaba en el suelo, los lobos empezaron a devorarlos, a comérselos, destrozarlos. Y luego, cuando llegó Arc, estos, al recordar su enemigo primordial, salieron escapando, huyeron de la escena. Desde el punto de vista del caballero, esto era bastante bizarro, desagradable. El olor a podredumbre, el olor a sangre y vísceras regadas por el piso esparcía todo el sitio. La idea de que si él tuviera pulmones y estómago en este cuerpo, seguramente vomitaría lo que tuviera dentro. Pero desde que se había transformado en un esqueleto, parte de sus emociones estaban restringidas. No podía sentir este tipo de remordimiento o asco al encontrar escenas tan grotescas y desagradables. Otro detalle que diferenciaría bastante de la escena es primordialmente el hecho de que Arc no fue visto por la princesa. Ella solamente lo pudo apreciar y consideró que era un ángel en el anime y en el manga. En la novela ella no despertó y fue la primera en atender a su sirvienta luego de haber revivido. Hay más datos, por favor acompáñame en este video si quieres conocerlos. Empecemos con número 1. Cuando Arc lanzó el hechizo de antimaldición sobre sí mismo, su mano pudo volver a ser humana, pero de repente volvió a estar esquelética. Una pequeña hipótesis en su mente fue de que esta es una maldición persistente, la cual vuelve luego de ser removida.
Por un momento consideró utilizar un hechizo de purificación más poderoso que conocía, el de, no recuerdo bien su nombre, creo que era santificación divina o algo. Tenía la característica de destruir las maldiciones más poderosas, pero también destruye a los muertos vivientes que se encuentre a su paso. Entonces, si utilizaba esta magia existe la posibilidad de que la maldición se quite, pero también su cuerpo sea destruido en el proceso. Por eso mismo decidió no optar por ese método, simplemente por puro y físico miedo. Número 2. Verán, este me gusta más. ¿Sabían que cuando Ark encuentra a esos insectos gigantes, según la novela, él no huye, de hecho pelea, pero siente un poco de asco en su cuerpo? También, en el bosque había cierta característica especial que dificultaba su viaje, una que no le permitía utilizar su habilidad de desplazamiento instantáneo, y esta era una densa y gruesa neblina la cual dispersaba la magia en los alrededores, un dolor de cabeza para los magos humanos, pues cuando ellos invocaban los hechizos, estos se dispersaban en la atmósfera, haciendo de que la magia simplemente no funcionara, pero no afectaba a los elfos, pues ellos al utilizar magia espiritual serían los elementos los que se encargarían de deformar el mundo y no el mana natural y no el mana ambiental. A final de cuentas, Ark, a diferencias del anime, no fue perseguido por un montón de avispas, sino que estas eran libélulas y las logró matar a todas, aunque con un poco de asco. Número 3. Hay un pequeño detalle que realmente no es que sea el más importante de todos, pero que aún así fue omitido, y es una pequeña parada dentro de un pueblo élfico cuando cayó la noche. Antes de llegar a esa ciudad en donde la mesera les había comentado de que el bosque estaba plagado por lobos espectrales, ellos la noche anterior pasaron por una especie de punto de control de los elfos, en donde Ariane le preguntó a uno de los guardias si podía utilizar cualquiera de las habitaciones disponibles o de los hogares de paso para poder pasar la noche. En ese lugar hicieron su cena y ella le explicó que existía este pueblo para proteger o para albergar a los humanos que se habían perdido en el bosque. Solo eso, pero no es nada más relevante de la historia. Número 4. Según el anime, Ariane y Ark entienden que existen lobos espectrales en el bosque gracias a una camarera, pero en la novela el método por el cual se encuentran es diferente, pues el señor feudal le había ordenado a los aventureros iniciar una expedición en el bosque para exterminar a estas presas, a estos monstruos. Luego de escuchar esta misa, Arkpen consideró en dejar de utilizar la tarjeta de aventurero tan frecuentemente antes de entrar a una ciudad, pues si lo hiciera seguramente se toparía con este tipo de encargos problemáticos que le podrían comprometer sus misiones de aquí en adelante. Fue una idea que decidió meditar para el futuro, pero Ariane, como estaba interesado en conseguir las colas de estos lobos, le dijo a Ark que deberían participar. Después de todo quería obtener este objeto para poder dárselo como regalo a su hermana. Número 5. Este es otro pequeño detalle sin importancia, y es que cada uno de los lobos tiene la capacidad de invocar hasta 5 clones de sombra. Ariane, para hacerles frentes a ellos, no utilizó una habilidad que rompió el suelo y levantó especies de púas del piso, no. Lo que hizo ella fue crear una elevación, una pequeña montaña desde donde podría atacar a los lobos con su espada, evitando que la flanquearan por los lados y por atrás. Otro aspecto importante a recalcar es que cuando el líder de los lobos murió a manos de Ark, Ariane apenas tenía solo 2 colas de lobos y le pidió a su compañero que no dejara escapar a por lo menos uno, pues aún era necesario. Y ahí fue cuando Ark empezó a perseguirlos con movimiento dimensional y con un ataque trampero cayó desde el cielo eliminando al que le faltaba. Número 6. Otro detalle que el anime tiene de diferente a su novela es el motivo por el cual Ark se encontró con los cadáveres de las guardias de la princesa. Verán, según lo que se puede apreciar en el anime, Ponta dijo o actuó como si hubiera algo importante que Ark quisiera ver, que le quería mostrar. No obstante, en la novela Ariane le dijo: oye, ¿podrías teletransportarte nuevamente al bosque de Canadá, a la ciudad de mi padre, para que podamos entregar estos lobos? Aquí es cuando él comenta de que no había ningún inconveniente, pero primero debería buscar en los alrededores un sitio que sea fácil de reconocer y recordar para activar la magia. Diciendo de que se iba a poner a buscar a este sitio, él salió del lugar, se alejó de ella mientras esta desangraba los cadáveres de los lobos. Un aspecto importante de detallar es que Ark consideró la fuerza de esta mujer porque ella sola fue capaz de cargar a estos lobos de 2 metros y elevarlos hasta la punta del árbol para luego atarlos. Una acción que sin duda alguna requiere un buen mérito, cada uno de esos pesaba como 80 kilos.
Número 7. Sobre las diferentes magias que existen para poder revivir. No es que sea una habilidad tan única o exclusiva de los clérigos de alto nivel, no. De hecho, revivir es una de las habilidades más básicas que tienen los sacerdotes en el juego. Estas adquieren niveles bajos y la habilidad consiste en resucitar a una persona que haya muerto recientemente. Cuando esta revive, solamente tiene el 10% de su vida máxima. Entonces Ark juzgó que si usaba este hechizo, inmediatamente debería utilizar otra magia de curación para que esta herida se cerrara. Después de todo, es como si tuviera una herida fatal en su cuerpo abierta. Si no lo hiciera, moriría de forma instantánea. Optando de que la posibilidad de salvarlos verdaderamente era muy baja, decidió utilizar otro hechizo, regeneración, aunque según la novela se llamaba realmente resucitar. Como bien se explicó, los devuelve de la muerte y también recupera al 100% de sus puntos de vida. Por cierto, Ark estaba utilizando la magia de regeneración de una forma indiscriminada, como si esto fuera lo más altruista del mundo. No obstante, no lo hacía por puro y simple hecho de ser bueno, más bien estaba experimentando sobre el alcance de esta habilidad. No sabía exactamente hasta dónde podría revivir a una persona, y por eso utilizó a los 50 cuerpos de los caballeros para revivirlos y así comprender su límite. En algunos casos, estos, después de revivir, morían al instante debido a que sus heridas internas no eran fáciles de sanar. Hubo uno que sus huesos se enterraron sobre sus pulmones, haciendo que fuera difícil de curarlos. Entonces, cuando se activaba el hechizo y sanaba, sus pulmones volvían a perforarse nuevamente y se ahogaba en su propia sangre. Lo mató 2 veces. Y por cierto, esta magia, aunque devuelve los puntos de vitalidad y cura las heridas, no devuelve la sangre de los cuerpos. Por eso aquellos que perdieron cantidades absurdas de sangre no pudieron revivir. Y aquellos con heridas demasiado gigantescas que no podrían ser curados por la magia de sanación, correrían el mismo destino. Al final, Ark solamente fue capaz de salvar a 30 y 20 no lo lograron. Número 8. Otra diferencia primordial es que Ariane, cuando Ark tardó bastante para encontrar un punto de transportación, estaba muy emputada. Había tardado más o menos 1 hora y ella estaba sola en el bosque sin nada más que hacer más que esperarlo. Cuando Ark llegó, ella empezó a reclamarle y se le dijo: ¿lograste encontrar el punto de desplazamiento? Y él dije: uy, perdón, se me olvidó. Salió corriendo nuevamente para buscarlo. Esto enojó aún más a Ariane. Finalmente lo encontró, tomó a los lobos y se teletransportaron nuevamente al bosque de Canadá. Allí, él y ella se separan. Ariane busca la ayuda de los cazadores para poder despellejar a estos lobos. Se dice que cuando las colas de ellos salen de la neblina antimágica, empiezan a absorber mana de los alrededores y luego empiezan a brillar como si fuera neón. Y lo más curioso es que la escena de los baños no había ocurrido aún en la novela sino hasta este momento. Ark no se había tomado un baño desde que había reencarnado a este mundo. Después de todo, sus huesos no podían sentir, o más bien, sus huesos no le miraban muy bien el significado de bañarse. Pero ahora que estaba nuevamente en este lugar, le pidió permiso a la mamá de Ariane, a Glennis, si podía utilizar el baño, y ahí lo disfrutó. Y bueno, sé que no es muy largo el video, pero eso es básicamente toda la información relevante que tiene de diferente el anime y la novela. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Miguel y te desea una feliz noche, mi hermano. Adiós.